llevan tiempo ahí tocando? Bien. Es un gozo estar esta mañana aquí con ustedes, compartiendo. Hay un mensaje del Señor para nosotros, muy especial. Y antes de comenzar, yo quiero que hoy todos juntos nos esforcemos por estar atentos a este mensaje. Y mi interés no solo es que usted lo escuche, porque cualquiera puede oír una predicación bonita o mala, lo que sea. Lo importante es que hoy entendamos que hay una instrucción de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén. He estado orando al Señor por el mensaje de hoy. Tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo los últimos domingos. Pero hoy es un mensaje muy importante para nosotros. Así que si usted trajo cuaderno, creo incluso que se lo he mencionado antes, pero vuelvo y se lo menciono. Una manera para usted esforzarse y no dormirse es traer Biblia y un cuaderno en que anotar. Yo lo digo porque yo me dormía en todos los cultos. Y una forma de poder estar atento, recibiendo, es ir anotando esos pensamientos que Dios nos va revelando a través de la predicación de la palabra. Amén. Así que vamos a orar juntos como casa unida y pedirle al Señor en esta mañana que Él hable y ministre a nuestro corazón, que tenga misericordia de mí y me ayude a expresarle lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Tome la mano del que está a su lado y vamos a orar como una casa unida en esta mañana. Amén. Tome la mano del que está a su lado. Dígale, usted y yo somos parte de la familia del Señor. Y como familia, como hijos de Dios, venimos a recibir su instrucción. Amén. ¿Para cuántos es importante el mensaje de la voluntad de Dios en nuestras vidas? Para todos, ¿verdad? Muy bien, vamos a mostrar ese interés. Tome la mano del que está ahí. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, estar aquí en este día en tu presencia, buscándote a ti. Ese es el anhelo del corazón. Buscarte de todo corazón porque queremos encontrarnos contigo. Hemos venido a levantar juntos una ofrenda de gratitud porque aquí hay un pueblo agradecido. En lo mucho o en lo poco, Dios, sabemos que tú, Señor, siempre nos cuidas, nos provees, nos sostienes, nos sustentas. Pero eso es una pequeña parte de lo que tú eres y de lo que tú haces y de incluso lo que, Señor, nos quieres llevar. Por eso hoy te rogamos que nuestros corazones puedan estar dispuestos, atentos para recibir el mensaje de tu palabra. Padre, no queremos hacer esto porque sea una solución de último momento, pero sí queremos pedirte que limpies nuestro corazón de todo aquello que podría ser, oh Dios, que tu palabra no pueda ser sembrada, crecer y dar fruto en nuestra vida. Límpianos de todo pecado y de toda iniquidad. Danos la fuerza para estar hoy atentos. Danos la sencillez de corazón y la humildad para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pocas veces, aunque hemos oído mucho, pero pocas veces hemos hablado acerca de la obediencia. Y más porque entendemos, amados, que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a ser obedientes. Amén. Si hay algo que Dios saca del trato y del proceso en el cual nos lleva a todos de manera personal, en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de las cosas que nos pasan, en medio de esas circunstancias que Dios provee en nuestra experiencia diaria. Todo eso que Dios orquesta y en lo cual Él está moviendo allí su voluntad, busca, amados, formar un corazón obediente. Amén. Él sabe, amados, que usted y yo no teníamos un corazón obediente. Por eso parte de nuestra herencia, parte de las riquezas que Dios nos dio a través del Hijo fue un corazón obediente. ¿Sabía eso usted?
No sé si usted lo sabía, fue la promesa que Dios dio cuando viniera el Mesías, el Cristo, darnos un corazón nuevo, no de piedra, dice la Escritura, sino como de carne. Amén. Eso nos revela que para Dios, Johncito, es muy importante un corazón obediente. Un corazón obediente, amados, es tan determinante en el propósito de Dios. Porque un corazón obediente, diga conmigo, es el medio que facilita que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. La mayoría de las ocasiones en las cuales, amados, Dios a través de su palabra busca confrontarnos y redarguirnos es por causa de que nosotros, conociendo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y en eso no solo nos volvemos negligentes, sino desobedientes. Dios nos habla porque Él da por entendido que al ser sus hijos y al haberlos redimidos en una nueva naturaleza, Él espera que sus hijos, diga conmigo, atiendan su voz y le obedezcan. La palabra obedecer en la Escritura traduce como oír inteligentemente. Así traduce la palabra obediencia en la Escritura. No solamente cuando compartimos de la Biblia y de lo que Dios en su palabra nos puede ministrar, nosotros estamos recibiendo una información en la cabeza. Tenemos que procesar en nuestro interior, meditar, comprender qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios me habla lo que me habla? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo vivirlo? Si me está hablando de algo en particular, amados, quiere decir que Él está viendo una área en mi vida que necesita quizás ser corregida, sanada, restaurada, enderezada. Por eso Dios, amados, cuando ve un corazón obediente, es algo que Él no deja pasar porque sí. Porque para Dios un corazón obediente es un medio para que sus planes y sus propósitos se cumplan. ¿Por qué les digo esto? Porque de nada nos sirve, amados, recibir cada domingo el mensaje de su palabra. Cada mañana cuando nos acercamos en nuestro devocional a su palabra buscando que Él nos hable, nos enseñe. De nada sirve si usted después de que lee, después de que encuentra el corazón de Dios, sus palabras allí en la Biblia, de nada sirve si usted no está dispuesto a hacerlas vida y a ponerlas en práctica. Un día delante de Dios vamos a tener que dar cuenta de toda la palabra que Él sembró en nuestra vida y que quizás no dio un fruto. Y eso tiene que ver con la manera en la que el dueño de la viña va y busca fruto en la higuera. De todo lo que Dios siembra, y quiero que entienda algo, mire amado, Dios no desperdicia cada palabra que sale de su boca. La Escritura dice que así como la lluvia sale del cielo y moja la tierra y tiene por propósito de alguna manera humectar la tierra, ayudarla a reverdecer para que en la tierra pueda surgir fruto, amados, la palabra de Dios siempre que sale de su boca busca por medio de un proceso lograr un fruto en nuestra vida. Amén. Amén. Por eso el Señor habló de la parábola del sembrador. Y eso revela los corazones, la calidad de los corazones. Pero Dios quiere que entendamos que la obediencia, amados, es necesaria frente a su palabra. Amén. Mira el que está a su lado y dígale, este es un tiempo donde usted y yo vamos a obedecer. Pero quiero decirle algo. Dice Lloveré, dice Osquita. Dios ha estado procesándonos. Dios ha estado moldeándonos. Dios ha estado formándonos para que en nosotros haya un corazón obediente. Quiero comenzar con algo y es en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 dice algo muy lindo que Samuel quiso hacerle entender al rey Saúl. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de carneros. Dios le habla a través del profeta Samuel a Saúl y le hace entender que Dios no se impresiona con la adoración y la ofrenda que nosotros intentamos darle cada domingo cuando levantamos las manos, adoramos con una música bonita, en un buen ambiente. No se deje impresionar por eso, porque el deleite de Dios no está en ese tipo de adoración. Dice la Escritura, se complace Jehová. La palabra complacer es deleitarse, agradarse. Y Saúl recibió un mensaje muy importante entre la relación que debemos mantener con Dios. Y es, diga conmigo, Dios se deleita cuando hay un corazón obediente. Esa es la mejor ofrenda para el Señor. Si usted se pregunta, Dios, ¿cómo he de agradarte? ¿Cómo puedo, Señor, hacer que tú estés feliz con mi vida? Dios dice, mira, yo me deleito cuando hay alguien que obedece mi palabra, mis palabras. Amén. ¿Está aquí conmigo? La palabra obedecer es muy linda y quiero que usted la aprendan esta mañana porque vamos a estudiar un poquito acerca de lo que representa la palabra obediencia para Dios. Viene de una palabra hebrea que es shamá y significa oír inteligentemente y ser dócil. ¿Qué significa obedecer? Oír inteligentemente y ser dócil. Wow. Quiere decir, amados, que la obediencia no solamente es poner en práctica algo que Dios me pide hacer. La obediencia, amados, es la manifestación del carácter noble y humilde de un hijo de Dios. Amén. ¿Qué dije yo? La obediencia es la manifestación del carácter noble, humilde, dócil de un hijo de Dios. Y Dios quiere ese tipo de corazones. Saúl, si usted lee el contexto, no obedeció a Dios en una instrucción que le dio. Le dijo, ve, conquista Amalek, ve y arrasa con todo este pueblo, no dejes nada. Ustedes conocen la historia. ¿Qué hizo Saúl? Reservó una parte del pueblo de Amalek, lo mejor. Es más, por cultura, cuando los reyes y las potencias en ese entonces colonizaban las naciones, dejaban parte del botín e incluso dejaban vivos a ciertos funcionarios para que ellos sirvieran como esclavos. Eso hizo Saúl. Diga conmigo, dejó de atender el diseño de Dios por comportarse de acuerdo a como en las costumbres del mundo en ese entonces se comportaba. Condicionó obedecer a Dios porque en su criterio él dijo, no, yo creo que, bueno, sí, hagamos la voluntad de Dios, pero hagámosla a nuestra manera. Ya conmigo, no hay peor cosa que querer hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, según nuestro criterio, acomodando las cosas a nuestra percepción de la vida. Amén. Y ese fue su pecado. Y mire lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios, la rebelión es igual que usted consultar a un brujo o cualquier otra cosa. ¿No le parece eso tremendo? Es igual. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sabía usted que otra manera de tener un ídolo en el corazón es no obedeciendo y atendiendo la voz de Dios para nuestras vidas? Voy a leer esta versión que me pareció muy linda. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amados, tenemos que aprender a apreciar la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es algo que muchos no tienen. Es más, eso genera que algunos digan, pero dígame usted, ¿cómo es que Dios le habla? ¿Cómo es que usted dice que escucha la voz de Dios y que le guía en sus decisiones? Amados, eso es una bendición.
Uno no sabría cómo explicar muchas veces cómo Dios nos guía, cómo Él nos habla, cómo Él nos ministra, cómo Él hace que en nuestra vida cotidiana, en nuestras circunstancias, una palabra que para muchos es cualquier versículo, para nosotros, amados, en un momento propicio, ese versículo cobra vida y usted dice: Dios me está hablando. Esto es lo que Él quiere que yo haga. Amados, eso es una bendición muy grande. Puede que usted no escuche la voz audible de Dios, porque cuando uno dice Dios me habla, la gente dice: este está loco. Y seguramente por allá escucha una voz que dice: hijo mío. Pero amados, nosotros sabemos que en la medida que tenemos una relación con Dios a través de la Biblia, por causa de que usted le ha pedido: Señor, guíame, Señor, condúceme, Señor, enséñame. Cuando Él ve un corazón así, entonces Él siempre abrirá su corazón y sus labios para hablarle a un corazón así. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Mire lo que dice Hebreos, dice algo muy lindo. Porque quiero que, antes de decirle el capítulo y la cita, que usted entienda en esta mañana que parte de la intención y el propósito que Dios tiene al trabajar en su corazón es formar en su corazón un corazón humilde, noble y dócil. Ya no diga más este año: Señor, pero ¿por qué tan difícil? ¿Por qué tan fuerte a veces las pruebas? ¿Por qué tienes que tratarme y tratarme y tratarme? Y Dios dice: bueno, hijo, alguna vez tú me dijiste: yo quiero ser el mejor hijo. Y yo me he tomado en serio esas palabras. Yo quiero tener corazón para ti. Y entonces Dios dice: bueno, pues quizás la medida del trato establece cuán duro ha estado tu corazón. ¿Cuánto te falta para ser un hombre o una mujer mansa, dócil? Amén. Amén. Pero creo que a muchos Dios ya los tiene ahí blanditos, ¿verdad? Mira al que está solo y diga: quizás tú y yo somos de los que ya estamos ahí blanditos. Amén. El año pasado fue un año donde vivimos muchas situaciones. Y cuando Dios nos ayuda a dejar de lado el dolor y lo que sentimos humanamente, nos damos cuenta que ha pasado algo en nuestro interior, ¿verdad? Ahora nos interesa su palabra, su voluntad, su presencia. Usted no es que se vuelva temeroso, sino que antes de decidir dice: Señor, yo antes como un loco me iba y hacía lo que quería. Nunca te consulté, pero ahora, Señor, yo quiero consultarte. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Es lo que Dios nos ha venido enseñando. Y mire que esto es parte de la paternidad de Dios y la manera en la que Él se revela como padre a sus hijos. Quiero decirle algo: a veces nosotros somos muy ligeros y sueltos al hablar, porque con rabia a veces decimos: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el papá que yo necesito? Dios dice: bueno, lo has tenido todo el tiempo. Somos como los niños, ¿no? Que cuando no le dan el dulce dicen: ay, usted ya no va a ser mi papá. Pero el padre sigue teniendo paciencia y sigue amando porque Él es padre. Y mire lo que dice Hebreos 12. Vamos a ver algo muy lindo. 12:3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Poco a poco voy introduciendo y voy guiándolos hacia donde el Señor quiere llevarnos en esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 3, dígame amén cuando encuentre la cita, por favor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué le pasa? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, hoy en día, en medio de la modernidad, ya los padres tienen que ver que son sus hijos los que los disciplinan a ellos y no se han cambiado los papeles, ¿verdad? Pero aquí hay un llamado, amados, a que nosotros no nos desanimemos en medio de ese proceso en el cual Dios nos lleva como a sus hijos. Si el hijo soportó hasta tal punto, amados, Él nos da un ejemplo para animarnos todo el tiempo y decirnos, mira, no te canses, no te desanimes. No te canses, no te desanimes. Cualquiera de los que estamos aquí puede decir, ay pastor, pero usted no sabe cómo me ha tocado. Es como si Dios se empecinara en contra mía. Amados, yo le digo una cosa. La Escritura nos dice que si usted está viviendo un proceso en el cual está siendo formado por la mano de Dios, es porque eso le confirma su identidad como hijo. Amén. Amén. Amén o no amén. ¿Se está durmiendo? ¿Tiene calorcito? Yo tengo un poquito de calor. ¿Podríamos poner el ventilador o costipa a los que están allá atrás? Dieguito, ¿me ayudas a prender ahí el ventilador? Por favor. Bien. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y quiero decirle algo muy lindo. La palabra disciplina viene de una palabra griega que es tutoría, educación, entrenamiento. Lo que literalmente está diciendo, más allá de castigar o traer un juicio, la palabra disciplina nos deja ver la manera en la que Dios va formándonos, porque somos sus hijos. Cambie la palabra allí, disciplina, por formación o educación. Dice, si soportas la instrucción, la formación que Dios te da, porque Él sabe que tú eres su hijo, amados, va a ser algo que al final va a producir un provecho muy especial para nosotros. Miren lo que dice el verso 9, hay una verdad muy linda. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios invierte su tiempo en trabajar en cada uno de nuestros corazones? Porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Dice esta versión, y nuestros padres terrenos nos han educado según sus criterios y para una vida corta. Dios, en cambio, nos educa para algo de veras provechoso, a saber, para que participemos de su propia santidad. Dígale que está a su lado con ojos de misericordia. Dios se ha propuesto como Padre formarte, tratarte, orientarte, educarte, para que tú puedas ser santo como Él es santo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que esta labor no va a acabar? Dios va a seguir como Padre que es, como Padre bueno que Él es, seguir allí tratando, corrigiendo. Dios dice, esa conducta no me representa. Esa manera de hablar no me representa. Yo no pienso así, yo no decido así. Tú tienes que ser como yo, porque yo soy tu Padre. Y todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida va a querer corregir, enderezar, formar, de alguna manera hacer, forjar en nosotros ese carácter que Él tiene. Amén. 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 Dígale que está a su lado, hasta que se vea el amor de Dios, su carácter en ti. ¿Cuándo Dios va a parar? ¿Está aquí conmigo?
Y eso es una bendición. Por eso diga conmigo, Dios necesita un corazón obediente. Porque entre más mansos, no mensos, más mansos y dóciles seamos al trato de Dios, a la palabra de Dios, al propósito de Dios en su voluntad, amados, más fácil se va a terminar y completar su obra en nuestras vidas. Quiero que vayamos a Deuteronomio 4. Porque quiero unirlo a lo que hemos estado compartiendo en el último tiempo. Hay algo que Dios en el capítulo 4 quiere recordarle al pueblo de Israel antes de que ellos vayan a conquistar la tierra prometida. Y les hace ver, amados, cuán importante es la obediencia para alcanzar propósitos. Y yo quiero que usted entienda eso. Este es un año de propósito, como lo ha sido todo el tiempo que Dios nos ha guiado en nuestra vida. Pero a no ser que usted esté dispuesto a permitir que después de ese trato, amados, en el cual Dios nos ha llevado, nosotros podamos manifestar un carácter noble y humilde. Dios se deleita en eso. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. La vida del pueblo de Israel en la tierra prometida dependía de atender la voz de Dios. Ellos iban a ser preservados en la medida que no se olvidaran de lo que Dios les había enseñado. El propósito de todo lo que recibimos en la enseñanza que Dios nos da es para que nosotros, al ponerlo en práctica, amados, seamos preservados y preservemos el propósito de Dios. En otras palabras, no hay otra manera mejor para proteger y perseverar y preservar el propósito del Señor en nuestras vidas que obedecer su voz. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dice: escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Dice esta versión: obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor te da. Diga conmigo: conquistar la tierra no dependía de cuán fuerte eran. Conquistar la tierra no dependía de cuánto ejército ellos tuvieran. Conquistar la tierra dependía ¿de qué? De su obediencia, de su disposición a obedecer. Amén. Hay cosas que este año debemos conquistar. Áreas de nuestra vida que debemos conquistar en el Señor. Áreas que no están bien delante de la presencia de Dios. Áreas que no son compatibles a lo que Él nos ha enseñado. Áreas que si nosotros las ponemos hoy, quizás tendríamos que agachar la cabeza y decir: Señor, reconocemos que esto no te agrada. Quizás la manera en la que llevamos nuestros hogares, administramos nuestra vida, llevamos incluso nuestras finanzas. Pero Dios quiere que caminemos hacia esa libertad y hacia ese ideal espiritual. Pero vamos a poder llegar hacia donde Dios quiere en la medida que nosotros estemos dispuestos, diga conmigo, a escuchar y atender su voz. Amén. ¿Saben qué es lo más bonito de usted y de mí? Diga conmigo: no es la cara, no es el pelo, ni es la figura. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que haya un corazón y un oído dispuesto para que en la medida que vamos viviendo la vida sea Dios quien nos va conduciendo. Dios quiere eso en esta casa. Amén. Saúl, amados, decidió sobre una circunstancia de acuerdo a lo que él consideraba que era correcto, pero no es el diseño que Dios tiene para sus hijos. Porque la manera en la que Dios se revela muestra que en Él hay una intención, y es formarnos, es guiarnos, es enseñarnos. Por eso no hay mejor manera de honrar a Dios, amados, que obedeciendo su palabra. En Malaquías la Escritura describe algo que
usted y yo debemos tener presentes, ¿dónde está la honra de un padre? En la obediencia a ese padre. Amén. Amén. Diga conmigo, no hay mejor manera de honrar a nuestro papá Dios que obedeciéndole. Entonces hay un llamado a la obediencia. Antes de partir, este pueblo debía tener claro que su caminar debía ser guiado por la voz de Dios. Y Dios les dio de alguna manera algo muy clave en el verso 2. Léalo conmigo, los que se están durmiendo, ayúdenme a leerlo. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. ¿Y saben qué es increíble? No sé por qué nosotros los cristianos tenemos una cultura y una costumbre de seleccionar qué nos conviene obedecer. Dice ahí la escritura, no quites ni agregues. Hay cosas a las cuales nosotros nos hacemos de oídos sordos. Nos conviene más escuchar aquellas cosas que hablan de bendecirnos, prosperarnos, levantarnos, respaldarnos, cuidarnos. Pero aquellas cosas que nos demandan, amados, yo no sé por qué hacemos caso omiso y muchas veces somos negligentes. Una manera de quitar allí, como dice ahí, o de agregar allí, uno, diga conmigo, es poner nuestro criterio, nuestra opinión, nuestro deseo en medio de lo que Dios nos ha hablado. Y otra manera de quitarle o restarle a la palabra es cuando nosotros hacemos caso omiso y seleccionamos solo lo que nos conviene oír. Diga conmigo, el punto de partida de este pueblo era entender que Dios quería que obedecieran, diga conmigo, en totalidad la palabra. Amén. Mira el que está a su lado que se está durmiendo. Hoy se están durmiendo bastantes. Dígale, hoy es un día para recordar que Dios nos llama a caminar en una obediencia total. Amén. Yo no me imagino, bueno, me lo imagino porque hoy en día los hijos son así. Pero que un padre dé una orden y dice, mira, de todo eso que has dicho, lo único que no voy a hacer es esto, esto y esto. Y el resto que más o menos se acomoda a lo que me gusta, eso sí lo voy a hacer. Sería una manera muy insolente, ¿no? de hablar en contra de un padre. Pero aunque no lo mencionamos, en nuestro comportamiento muchas veces actuamos así. Verso 3 que dice, tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal-peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles, y quiero que subraye esa palabra, sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Es increíble que Dios recuerde un suceso que había ocurrido muchos años antes, recién comenzando el caminar el pueblo de Israel en el desierto. Cuando ellos se dejaron seducir el corazón por las mujeres cananeas, dice la escritura que ellos abrieron su corazón a sus costumbres, aprendieron a adorar a sus dioses y dejaron a Dios. ¿Se acuerdan ese incidente que está Moisés y Aarón orando, diciendo, Señor, te dejamos, perdónanos, mira que tú nos advertiste esto? Y fue lo primero que hicimos. Dice que mientras que estaban orando, entró un hombre con una mujer prostituta y dice que iban a tener relaciones. Y dice que Finés coge una lanza y los atraviesa. Pues es este suceso. Dios les recuerda y les dice, si hay algo, menciona este suceso para hacerles entender que si hay algo, amados, que puede hacer que usted y yo no atendamos la voz de Dios, es que nos dejemos seducir por los deseos del corazón. Amén. Las ocasiones en las que el pueblo de Israel, amados, desatendió y olvidó la voz de Dios fue cuando ellos se dejaron enamorar por su gusto, por su deseo, y eso los llevó a olvidarse de la instrucción de Dios. Quiere decir, día conmigo, esto era una advertencia. Así que mira al que está solo y dígale, guárdate de los deseos de tu corazón. No sea que ellos te hagan desobedecer la voz de Dios en tu vida.
Si habláramos de deseos, amados, hay tanta variedad, gustos, tantas cosas. Es más, le voy a decir algo, para nosotros esto no es un mensaje nuevo. Muchos de los que estamos aquí hemos podido vivir momentos de estancamiento porque un deseo se volvió un estorbo, que nos robó tiempo, que nos robó el propósito de Dios y que hizo que estuviésemos confundidos y sin rumbo. ¿Sabe qué había hecho Dios con este pueblo? Le había dado una nueva oportunidad. Es más, les menciona, de los que quedaron, fueron los que manifestaron un corazón fiel. Diga conmigo, se necesita fidelidad para obedecer. La palabra fidelidad es permanecer con alguien por amor. En otras palabras, si usted no ama a Dios y no tiene un compromiso de amor con Él, difícilmente usted podrá obedecerle a Él. ¿Cómo mantenerme y perseverar con alguien que yo no amo? Yo le doy mi corazón a cualquiera que se aparezca. Y eso le pasó a Israel. Diga conmigo, la obediencia está ligada a la fidelidad de mi corazón. Amado, y yo quiero decirle algo de parte de Dios. Dios pide en este tiempo fidelidad de parte nuestra. Fidelidad. Que tú seas fiel. Es lindo decir, Dios, tú eres fiel. Qué lindo es reconocer que Él no cambia, que Él no nos deja, que Él no nos desampara. Todo el tiempo en nuestras oraciones estamos diciendo, Señor, gracias. Yo te fallé, pero tú estás ahí. Yo fui necio, pero tú tuviste paciencia. Yo te dejé, pero tú no me dejaste. Pero amados, la historia de nuestra relación con Dios no solamente puede ser que por parte de Él, Él ha sido fiel. Él ha dado todo para que tú también seas fiel. Apocalipsis dice que los que permanecieron y vencieron hasta el fin, ellos llevarán y verán su gloria. Eso quiere decir que Dios demanda fidelidad de parte de nosotros. Amén. Y Dios me dijo a través de esta palabra en esta semana, me dijo, dile a la iglesia que es un tiempo donde yo quiero dos cosas, obediencia y fidelidad. Amén. ¿Está aquí conmigo? Verso 5, ya entramos en materia. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Dios no enseña nada que luego no te pida que tú lo vivas en obediencia. Mira el que está a su lado, note esto. Diga, Dios no enseña nada que luego no te pida que obedezcas. O luego te pida que obedezcas. Cuando Dios enseña, amados, su enseñanza, sus palabras van más allá de una cátedra. No es como cuando usted en la universidad o en el colegio se sentaba allá y estaba pensando en otras cosas. Mientras que alguien por allá hablaba. Y de pronto el maestro, como solo estaba ahí porque le pagaran, decía, bueno, pues al final yo expongo lo que tengo que exponer. Si aprendieron bien, si no, de malas. Amados, la palabra enseñar, en el contexto de la herramienta que Dios usa hacia nosotros, es la misma palabra que traduce domar. En otras palabras, diga conmigo, Dios va impartiendo un mensaje y a la vez va tratando con nosotros. Cuando Dios se propone enseñar a alguien, amados, es porque, como traduce la palabra enseñar, quiere adiestrarlo, amansarlo. Es más, esta palabra traduce amansar un animal salvaje para hacerlo dócil. Noten que no solamente les estaba dando 10 mandamientos. No solamente Dios le dijo a Moisés, escriben unas tablas y ya, para que Israel tenga un adorno de lo que Dios dijo mientras que va caminando hacia la tierra prometida. No, amados, la Biblia no es un adorno, ni un desodorante para usarlo debajo del brazo. La Biblia es parte de un propósito que Dios tiene con nosotros, diga conmigo, para amansarnos, para domarnos, para tratar con nuestro corazón y hacerlo dócil.
En otras palabras, lo que Dios les dice en el verso 5 es: miren, pongan atención, vean la importancia de que yo hoy estoy domando sus corazones, dándoles decretos, ordenanzas, se las encargo, quiero que las obedezcan. Es más, quiero decirle algo profundo y muy lindo de esta palabra. Dios no enseña nada que primero, a través de un trato, tratando tu corazón, ayudándolo a ser dócil, asegurándose que en ese trato Él sabe que tú vas a poner por obra. Dios no enseña nada que no sepa que tú no vas a poder obedecer. Por eso Él te trata. Por eso Él te quebranta. Por eso Él te prueba. Te pasa por desiertos. Porque Él está asegurándose no solo que tú recibas una información, sino que tú tengas la condición para poder obedecer lo que Él te manda hacer. Por eso no se canse del trato. Y como decía Hebreos, anímese, despiértese, persista. Señor, si como padre has querido entrarme en un proceso de formación, haz lo que tengas que hacer. Porque el día que tú me hables, oh Dios, yo voy a avanzar y voy a caminar obedeciéndote. ¿Está aquí conmigo? ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? Dile al que está a su lado: Dios nos va enseñando en la medida que nos va tratando. Dios nos trata con nosotros para hacernos crecer en un carácter humilde y manso. Verso 6 dice: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡wow! ¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Y esto nos revela, amados, que sabiduría es más que saber mucho. Que inteligencia no consiste en alguna habilidad racional. Esa es la inteligencia del mundo. La sabiduría del mundo es conocer muchas cosas. La inteligencia es tener una buena capacidad racional. Pero ¿saben qué es sabiduría según el Señor? ¿Saben qué es sabiduría? Dice, aplicándolo, cuando las naciones de la tierra te vean actuar, mirarán y dirán: wow, esta gente es diferente. Esta gente no paga mal por mal. Esta gente no se venga. Esta gente perdona. Esta gente ama. Esta gente, mire cómo vive y administra la vida de sus hijos. Mire cómo trata a su esposa. Mire cómo honra el hogar delante de Dios. Wow, esa gente sí es inteligente. Esa gente sí es sabia. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, ¿saben cuál es el propósito de que Dios nos imparta su palabra y nos enseñe? Que otros puedan honrar la sabiduría de Dios viendo nuestras conductas de vida. Amén. ¿Saben qué era la tierra prometida? Diga conmigo: un escenario para vivir a Dios, para vivir lo que Dios les habló y les enseñó. No solamente, amados, era un huerto donde crecía muchas cosas que los iba a beneficiar, la leche, la miel y etcétera, etcétera. No solamente era un lugar para proveer y abastecer la necesidad de un pueblo. Diga conmigo: era el escenario que Dios escogió para que su pueblo viviera su palabra. Amén. Amén. Esa es nuestra tierra prometida. Amados, podrían decir de nosotros: oiga, cuán sabio es usted. Podrían decir de nosotros: cuán inteligente es. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos como Dios actuaría y como Él dijo que debemos vivir. Amén. Entonces el verso 7 dice: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos.
Y el verso 8 dice: ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? ¿Sabe qué iba a lograr el testimonio de vida? El que un pueblo viviera a Dios, en que un pueblo hiciera práctica la palabra que recibió. ¿Sabe qué iba a lograr eso? Que las naciones de la tierra se preguntaran: ¿de dónde proviene todas estas cosas que ellos hablan, piensan, actúan, hacen los unos con los otros? Y ellos pudieran ver que ellos son diferentes. Somos diferentes no porque nos llamamos cristianos. Somos diferentes no porque presumimos, amados, tener una moral más alta que otros. Somos diferentes cuando vivimos lo que Dios nos ha hablado. Esa es nuestra distinción como pueblo. Y tenemos que reconocer que muy poco vivimos lo que Dios nos habla. Que cuando nos enojamos los unos con los otros y murmuramos de los otros, que cuando alojamos en nuestro corazón amargura, y como dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Corinto, nos comemos unos a los otros, porque no tenemos misericordia, porque es más fácil juzgar, viendo las pequeñeces de otros sin ver cuánto hay en nuestra vida. Amados, tristemente hoy en día nosotros nos comportamos como las naciones de la tierra. Y tristemente hoy tendrían que decir: ¿dónde está su Dios? Hemos quedado como necios ante el mundo por causa de que no hemos tomado una decisión clara, responsable y seria de vivir a Dios y lo que Él nos ha hablado. Y Dios nos manda en este año a vivir la palabra que nos da todo el tiempo y que recibimos. La palabra de Dios no solamente tiene por propósito animarte. La palabra de Dios no solamente tiene por propósito calmarte, darte paz, consuelo y restauración. Hay un pueblo, tristemente, que solamente idealiza lo que es la palabra de Dios y ve una perspectiva, solamente una parte de lo que es su palabra. Qué triste que hoy, amados, sepamos más palabra que busca animar nuestra alma y nuestras emociones inconstantes que corregir nuestros caminos. Se da cuenta que en los mensajes que uno manda hay muy poca palabra que dice: hoy te exhorto a que te vuelvas a Dios y obedezcas al Señor. Todo el tiempo estamos mandando que Dios te ama, Dios te ayuda, Dios es tu protector, Dios te defiende. Pocas veces nosotros nos atrevemos a enviar una palabra que diga: oye, mira, que lo cojo vuelva al camino. Acuérdate que lo que estás haciendo no está bien delante del Señor. Hay una responsabilidad grande con obedecer. Solo vemos una arista de lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Este pueblo tenía que entender el valor de la palabra de Dios en medio de su caminar. Y Dios me habló que usted y yo tenemos que darle un valor a la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Saben por qué? Porque hoy en día los cristianos están muy lejos del mensaje de lo que Dios habla. Dios nos confronta, nos habla de cómo quiere que vivamos, lo entendemos, lo escribimos en un cuaderno, salimos de aquí y seguimos viviendo como el mundo vive. Dios dice: no más, no más. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Amado, le doy gracias al Señor porque hoy nos exhorta, sabiendo que antes, como el domingo pasado, nos animó. Pero ese es nuestro Dios, Él es Padre y necesita que nosotros seamos conscientes de lo que Él quiere de nosotros como hijos. Verso 9, ¿qué dice? Pero cuidado, dice esta versión. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Aquí viene una parte muy linda, no se duerma, por favor. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. En el verso 9, Dios le habla a través de Moisés al pueblo algo que ellos tenían que tener presente en ese nuevo tiempo que iban a comenzar. No podían olvidarse en la tierra prometida de algo que debía haber marcado sus vidas. Él les dice:
Cuídense de olvidar lo que vieron con sus propios ojos. ¿A qué se está haciendo referencia? Está haciendo referencia al momento en el que en el Sinaí Dios se revela a su pueblo. Noten algo, Dios decide revelarse no en una imagen física. ¿Cómo se reveló Dios al pueblo? No. No. Bueno, esa fue parte de la manifestación. Pero ¿qué hubo detrás de esos relámpagos? Su voz. Entonces, y vamos a adentrarnos un poquito. Dios les dice, miren, les estoy hablando de la obediencia. Quiero que me obedezcan, quiero que vivan en obediencia, practiquen lo que les enseño hoy. La labor de todos estos años es forjar un corazón dócil. Y llegó el momento donde se necesita un corazón dócil, manso, humilde frente a la palabra de Dios. Y noten algo, no se pueden olvidar de esto, que el día en que yo quise darles a conocer quién era yo, no lo hice a través de una figura física, para que ustedes no tuvieran que hacerse un diosecito representando algo que vieron de mí. El día que yo me revelé a través de ¿qué? De mi voz. Cuando recibieron mi voz, conocieron mi carácter santo y justo. Mira el que está a su lado, tómele la mano y dígale: el propósito de cuando Dios habla es que a través de esas palabras tú le conozcas a Él. Dígale, cuando tú no has podido ver a Dios detrás de esas palabras, todavía esa palabra no se te ha revelado a ti. Amén. Amado, esto es muy poderoso, porque no puede pasarse un año más recibiendo palabra. Cada vez que Dios habla, ha querido revelarse. Cada vez que Dios te imparte su consejo, te ha querido tratar, formar, guiar, dejarte conocer su corazón. Cuando solamente tú recitas palabra que no tiene un sentido y un valor para tu vida, yo digo entonces que tú y yo nos hemos vuelto religiosos. Y como Saúl hemos menospreciado lo que Dios nos ha hablado. Cada vez que Dios nos habla, sea lo que nos haya hablado, amados, está permitiéndote que tú le conozcas y le veas cara a cara. La manera en la que Dios, miren, no existe una descripción que hable de que Moisés contempló una imagen visible de quién era Dios. Cuando habla de que lo vio cara a cara, está hablando de que él estuvo atento, recibiendo la palabra de Dios. Ese fue el cara a cara. Incluso dice que lo único que Dios le permitió ver fue su espalda. Pero qué increíble que Moisés no estaba haciéndose una imagen de la espalda del Señor para estar diciendo, ay, mire, esto aquel día lo vi. No, amados. Los pueblos de la tierra siempre hicieron eso. Quisieron representar a sus dioses en figuritas. Y se identificaron con el Dios que querían tener. Entonces, si querían prosperidad, buscaban un Dios y adoraban un Dios que les daba ¿qué? Prosperidad. Así fue siempre. Pero el día que Dios se quiso revelar, en medio, dice, en la nube oscura. ¿Sabía usted que así dice literalmente? En los relámpagos, o sea, lo único que provocó esa manifestación, como tú lo dijiste, hermana Alcira, fue algo poderoso. Ahorita vamos a leerlo. Dice que aquel día el pueblo recibió un testimonio y un temor en su corazón, que ante la presencia de Dios hay que darle respeto. Dice, yo no se olviden que así me revelé ese día para que sus hijos aprendan. ¿Saben qué tienen que aprender nuestros hijos? Más que venir cumplidamente un domingo y congregarnos en una iglesia, es aprender a respetar y a honrar la voz de Dios, porque Él se ha revelado a nuestra vida así. Los pueblos de la tierra tienen que saber, wow, cuán cercano Dios está de Javier. Mira cómo le habla, mira la relación que tiene con Él, mira cómo le enseña. Que cuando vean
los hogares que están aquí digan: wow, ustedes son sabios. Miren cómo se respetan los esposos, se aman, se toleran. Eso sí es sabiduría. Qué lindo eso. Y cuando digan eso, digan: wow, ese Dios que ustedes siguen realmente es un Dios justo, un Dios que ama, un Dios perfecto, un Dios santo. ¿Saben cómo conocemos a Dios? A través de su voz en nuestra vida. Es un privilegio cada vez que Dios nos habla. Pero cuando nosotros solamente la recibimos y entra por un oído y sale por el otro, lo que estamos haciendo es menospreciarla. El día que Saúl debía aplicar y obedecer la voz de Dios, decidió: yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Y por causa de eso fue desechado y no se cumplió un propósito en él. Y no quiero hablar todavía del tema. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Están aquí? Amén. Verso 9, volvemos a leerlo. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides de aquel día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Wow. ¿A qué y cuál era el propósito de llamar a un pueblo a su presencia? Enseñarlo, que aprendiera. ¿Sabía usted que Dios nos ha dado un lugar en su presencia para que seamos instruidos? No vamos a su presencia solamente diciendo: Señor, guárdame, que todo me salga bien en este día. Señor, no. Aquí vengo, enséñame a vivir. Diga conmigo: Dios nos llama a su presencia para enseñarnos. ¿Quién está dispuesto a buscar su presencia para aprender? ¿En cuál me quedé? Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios, vuelvo y leo, en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. ¿Y qué dice allí? Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Buscamos como padres la presencia de Dios para aprender a honrar y para aprender a respetar la voz de Dios. Respetando y obedeciendo a Dios, nuestros hijos recibirán ese testimonio y ellos también aprenderán. Difícilmente, amado, usted podrá decirle a un hijo suyo que obedezca a Dios si su testimonio de vida no ha sido ese. Y ese es el legado que tenemos nosotros como padres. Esa es la manera, Pablo, en la que vamos a levantar una generación para el Señor. Amén. Obedeciendo su voz. Amén. Dios nos dio el nombre del nuevo integrante de la casa. ¿Sabía usted que es varón el bebé que espera Pablo y Dairis? Si no lo sabía, unos hicieron como que... Pues les doy la buena noticia de que Dios nos concedió un varón en la casa. Y honramos al Señor por eso. Y Dios nos habló que el nombre de ese niño es Samuel. Y así como Dios se suscitó una generación que le temiera, Él es una señal de la obra que Dios quiere hacer en nosotros en este nuevo tiempo. Una generación que le tema, que le respete. Amén. Y al que está a su lado, mírelo con ojos de misericordia y sinceridad. Dígale: tememos a Dios y mostramos cuán importante es Él cuando obedecemos su palabra. Repítaselo con sus palabras así, a ver si se le quedó algo. Tememos a Dios y mostramos que Él es importante en nuestra vida cuando atendemos y obedecemos su palabra. El legado que tenemos para nuestros hijos es ese respeto y esa honra por lo de Dios. Que cuando Él nos hable, amados, lo más importante para nosotros sea: Señor, yo quiero vivir eso que tú me has hablado. Que las naciones de la tierra se enteren
Que mi inteligencia no es porque yo sea un buen empresario y prospero todo lo que llega a mis manos. No, 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 no. Mi inteligencia y mi sabiduría es que para mí es importante lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué Saúl dejó de obedecer? Porque temía el fracaso. Porque su pueblo desertaba y su objetivo era ser rey de Israel. Él no quería perder esa oportunidad, ese sueño que tuvo. Pero Dios le dio una orden, y en esa orden le dijo: obedece y confía en mí. Se la dio a través de Samuel. En 2 ocasiones. Cuando tenía que destruir a Amalek y cuando tenía que esperar y no ofrecer el sacrificio que solamente podía ofrecer Samuel. Y dice que en la primera ocasión él dice: el pueblo me incitó a esto. Mentira, era el deseo de su corazón. En la segunda él dijo: se me desertaba la gente y por eso yo actué. Y dijo: locamente has hecho. Y muchas veces hemos actuado así, amada iglesia. Pero Dios quiere que este sea un año de obediencia. De obediencia. Yo no vengo a motivarlo a usted generando una expectativa diciendo: este año vendrán cosas. Mire, yo no lo sé y yo no puedo hacer nada para cambiar su situación y su circunstancia. Si esa añadidura es la que Dios tiene preparada, eso va a pasar aunque yo no quiera. Eso va a pasar. Porque Dios es bueno y punto. Él es generoso. Y Él en su misericordia se deleita en darle a sus hijos. Eso es parte de su corazón. Pero más allá de eso, que es una realidad, y no creo que tenga que estar aquí usando la palabra para motivarlo y para llenarle su corazón de expectativa diciéndole: Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Amado, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para buscar primeramente su reino y su justicia. Esa es la prioridad nuestra como hijos de Dios. Pero si hay algo que tenemos que entender, y quizás la tierra prometida, más allá que una estabilidad y más allá que tener una iglesia grande y más allá de tener un ministerio reconocido por otros, nuestra tierra prometida, amados, tiene que ver con un nuevo tiempo que Dios ha traído para nosotros. Pero un tiempo que nos demanda obediencia y fidelidad. Un tiempo, para mí ese tiempo es: vive, practica todo lo que yo te he enseñado, para que las naciones de la tierra puedan ver el testimonio del Dios que ustedes tienen. Qué lindo, amados, cuando ven nuestros hogares y dicen: el hogar de ustedes es un ejemplo. Qué lindo cuando motivamos a las parejas que están ahí en planes y dicen: wow, mire, yo quisiera tener un hogar así. Porque me doy cuenta que esa clase de esposo que es fulanito de tal es por causa de que él ha humillado su corazón y su oído para que Dios le enseñe. Que las esposas que hay aquí sean conforme al corazón de Dios, porque hay un deseo en su corazón y hay un corazón dócil y manso para ir al Señor y aprender. Y que nos vean y digan: wow, cuánta justicia, cuánta santidad y rectitud hay. ¿De qué sirve entonces que Dios se haya revelado a través de su palabra en nuestras vidas? ¿No era para eso? Amén. Póngase en pie en esta mañana. El verso 12 dice: entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Dios, en un misterio soberano, decidió no revelarse físicamente o de manera tangible a través de algo, amados. Antes de que Jesús viniera, la forma en la que Dios se reveló fue a través de su voz. Cuando vino Jesús, Él manifestó tangiblemente la imagen de ese Dios invisible. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conózcalo a través de la persona de Cristo y de su palabra. Ahí podremos ver quién es Dios, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que anhela para nuestras vidas.
Conoceremos su carácter, su manera de pensar. Tenemos una responsabilidad frente a la forma en la que Dios se nos ha revelado. Si usted dice Dios me habla, amado, eso no es cualquier cosa. Porque usted tiene la responsabilidad de vivir coherentemente a esa palabra revelada. Cierre sus ojos allí donde está. Iglesia, el Señor nos hace un llamado en este tiempo a obedecer y a ser fieles a su palabra. Y Dios me decía, comienza un tiempo donde todo aquello que yo les he enseñado, quiero que lo vivan, que lo practiquen, que sea parte de su proceder y de su caminar. En el trato los unos con los otros, en las decisiones que toman, en la manera en la que viven su vida, aun cuando nadie los ve. Allí quiero la fidelidad del corazón de mis hijos. Su obediencia. Porque obedecer no solamente es estar dispuesto a hacer algo que se me manda. Obedecer es manifestar un corazón dócil. Y Dios me recordó algo que me habló a comienzos de año. Me dijo, los he procesado. He tratado con ustedes. Y Dios me dijo, ese proceso no ha sido en vano porque yo he querido forjar corazones mansos y dóciles. Nos ha querido hacer humildes. Ha querido quebrar el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es orgullo?, le preguntaba yo al Señor. ¿Y qué es arrogancia? Como Saúl, arrogancia es cuando nosotros metemos nuestra opinión y criterio e imponemos nuestra manera de hacer las cosas cuando Dios nos ha querido guiar. Y Dios me dijo, deja tu orgullo y tu arrogancia y déjate llevar. Porque Él como Padre nos ha enseñado, nos ha educado, nos ha criado, nos ha formado. Llegó el tiempo, amados, de obedecer como Él quiere que obedezcamos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana. Presentamos nuestros corazones, lo que somos, nuestro caminar, nuestra vida. Aquí estamos, oh Dios. Yo no puedo ocultarte, Señor, lo que ha sido mi caminar a diario. Tú lo conoces más que cualquiera de los que estén aquí. Oh Dios, si yo tengo que pedirte perdón porque muchas veces he sido un hombre rebelde. Y he querido condicionar a mis deseos y a mis ideas la manera en la que tú me has enseñado a vivir. Y hoy necesito, Dios, que sigas trabajando para lograr un corazón dócil. No te canses y dame la fuerza para permanecer y no desanimarme. Aún no hemos resistido hasta la medida en la que Cristo resistió y soportó. Por eso, Señor, como Padre, sigue insistiendo en el corazón de este tu Hijo y logra lo que tienes que lograr. Siempre te he dicho, me sorprende la manera en la que nos hablas. Nos revelas tu corazón, tus pensamientos, nos hablas por medio de tu palabra. Y tú me decías, lo importante no es que en esta casa haya mucha revelación, sino cuántos corazones dóciles y obedientes hay para obedecer esa palabra. Tú me dijiste, lo que te he ido enseñando, vívelo, vívelo, vívelo. Ayúdanos a darnos cuenta en qué áreas debemos vivir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Dile conmigo, gracias por revelarte a nosotros por medio de tu palabra. Nos has dado a conocer la imagen de tu corazón
Tus palabras te representan. Gracias por hablarnos. Dile: Señor, gracias porque tú has querido que yo participe de tu santidad. Por eso trabajas en mi corazón. Por eso obras en mi vida, me corriges, me disciplinas como el padre que lo hace con el hijo que ama. Gracias, oh Dios, por los desiertos también que hemos vivido, porque en ellos nos has querido enseñar, instruir. Viene un nuevo tiempo, pero es un tiempo de vivir la palabra. Ese es nuestro tiempo. Gracias por eso. Iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vaya en paz a su casa, en la paz del Señor.